Muy buenos días a todas y a todos. A nombre del Instituto de Fomento Pesquero, les doy la bienvenida a este taller de difusión de resultados del proyecto denominado Estado del arte de los métodos de tratamiento no farmacológicos para la caligidosis, evaluación de sus ventajas y desventajas y sus posibles aplicaciones en Chile. Este proyecto fue llevado a cabo por el Departamento de Salud Hidrobiológica del IFOP. Les pido por favor, a medida que avanzamos en las presentaciones, vayan dejando sus consultas en el chat, idealmente señalando a quién van dirigidas. Posteriormente, al finalizar las presentaciones, realizaremos un segmento para comentar y dar respuestas a sus interrogantes. Las preguntas que no alcancen a ser respondidas serán contestadas personalmente vía correo electrónico. Para comenzar, escucharemos las palabras de bienvenida del doctor Leonardo Guzmán, jefe de la División de Investigación en Acuicultura del IFOP. Adelante, doctor Guzmán. Para mí es muy grato darles la bienvenida a este taller de cierre de un estudio que asumimos como consecuencia de una licitación pública que realizó la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. El tema está ligado a tratamientos no farmacológicos ligados al piojo del salmón, Caligus, y espero que ustedes puedan disfrutar de esta actividad en la que se pueda generar un espacio para intercambiar opiniones y compartir experiencias ligadas al tema de la salmonicultura y en particular, en este caso, a, a un organismo que interactúa con otros animales de la naturaleza, pero que en este caso en particular está ligado a organismos que se crían en cautiverio y que por lo mismo están expuestos y son mucho más susceptibles a la presencia de este parásito. Así que dejo con ustedes a las distintas personas que asumirán el desarrollo de este taller. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, doctor Guzmán. Ahora continuamos escuchando las palabras de Morín Alcayaga, perteneciente a la Unidad de Gestión Sanitaria y Plagas de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Adelante, por favor. Muy buen día. Me sumo a las palabras de don Leonardo y agradezco que hayan aceptado la invitación para participar de este taller de finalización del proyecto FIPA, Estado del Arte de los Métodos de Tratamientos No Farmacológicos para Caligidosis, evaluación de sus ventajas y desventajas y sus posibles aplicaciones en Chile. Actualmente, para combatir esta enfermedad, existen 8 principios activos disponibles autorizados para su uso. De estos 5 están autorizados para ser utilizados mediante baños por inmersión y 3 están autorizados para ser utilizados mediante aplicación de tratamientos orales a través del alimento. La realización de tratamientos es esencial para garantizar la salud y la producción de los peces y por ende aumentar la eficiencia alimentaria, mejorar la tasa de supervivencia y controlar el desarrollo del parásito. Sin embargo, debido a la escasa cantidad y tipo de sustancias disponibles para el control de esta parasitosis, Caligus royal cristei se ha convertido en uno de los principales problemas de la industria, debido a que no solo provoca problemas sanitarios en los peces, sino que además en los últimos años la industria ha debido enfrentar un tema complejo que es la disminución del efecto de estos productos químicos. Además, otro factor importante que la industria ha debido enfrentar está relacionado con el costo de la realización de los tratamientos, ya que este es uno de los ítems de mayor relevancia dentro de la estructura de costo de las empresas. Debido al costo del producto químico utilizado y además al costo de operación que significa la realización de cada baño. Lo que se hace más complejo aún si se considera la disminución de la efectividad de los productos utilizados, que ha llevado a un aumento en la frecuencia de la realización de los tratamientos. Adicional al anterior, y un aspecto muy relevante que tenemos que tener presente, es que la mayoría de estos productos químicos utilizados para el control de la caligidosis corresponden a pesticidas que inicialmente fueron desarrollados para el control de plagas en la industria agrícola y ganadera, por lo que su uso puede impactar en el medio ambiente marino. Por lo tanto, en vista a todo lo que yo les he mencionado, consideramos muy importante la innovación y el desarrollo de los tratamientos farmacológicos que sean efectivos, de mínimo impacto para el medio ambiente y también con un mínimo impacto para el bienestar de los peces.
Y esto se convierte en un gran desafío, tanto para el Estado como para la industria, donde debemos enfrentar esto como un gran desafío para sacar adelante un manejo sustentable del cálido y seguir progresando hacia una agricultura responsable y sostenible. De esta manera, y porque como autoridad sectorial queremos avanzar en estas materias, vimos la necesidad y priorizamos la ejecución de este estudio, lo que nos ha permitido obtener la información necesaria para apoyar nuestro quehacer y fundamentar futuras posibles decisiones en términos de establecimientos de políticas, normas y medidas de administración que estén relacionadas con este tema. Por esto, quiero agradecer de manera personal a todos quienes, ya sea como empresa o de manera individual, aportaron con su experiencia y con información súper relevante que permitió sacar adelante este proyecto y terminarlo de manera exitosa. De igual manera, quiero agradecer al IFOP por el trabajo desarrollado y por la convocatoria de este taller. Espero que tengamos una jornada muy provechosa y que los resultados que nos presentará el IFOP contribuyan a avanzar en el control y en el tratamiento de la caligidosis. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras. Ahora continuaremos con la presentación de Sergio Contreras, jefe del Departamento de Salud Hidrobiología del IFOP, quien nos hablará sobre estado del arte de los métodos de tratamiento no farmacológicos para la caligidosis, experiencia internacional, normativa y factibilidad económica. Adelante, por favor. Gracias, muy buenos días. Primero que nada, reiterar el agradecimiento por su presencia aquí en esta actividad. Voy a proceder a compartir. Me corresponde presentar toda la sección de metodología que utilizamos en el desarrollo de este estudio, para luego hacer una primera sección de resultados que va a ser complementada con la presentación de la doctora Margarita González, luego de mi presentación. Primero que nada, un poco de contexto. Ustedes muy bien saben que hoy día existen 7 tipos de principios activos que se aplican para el tratamiento de la caligidosis en Chile, de los cuales 4 tienen que ver con tratamientos de tipo baño y que se aplican in situ en las balsas jaulas de las empresas. 3 de estos principios activos se entregan vía alimento directamente a los peces en los centros de cultura. Estas imágenes tienen que ver con un estudio que realizamos unos años atrás y que tenía que verificar cuáles eran los tipos de mecanismos que se utilizaban para la aplicación de baños, cuál era la eficacia de estos baños y cuál era la dispersión del principio activo dentro del volumen de agua que se estaba trabajando en ese tratamiento. Evidentemente se detectaron una serie de problemas que iban desde la dilución del principio activo hasta la manera en que se distribuía dentro del volumen de agua que se estaba aplicando. Por efecto de este tipo de tratamientos, se han verificado una serie de efectos negativos, principalmente en los entornos y en los organismos que circundan los centros de cultivo, como este que se ve en pantalla y que tiene que ver con larvas de langosta europea y que es una publicación relativamente reciente del año 2020. De esta manera de contexto. Con estos antecedentes, sin duda que los tratamientos no farmacológicos cobran relevancia en el sentido de buscar propender hacia ese tipo de aproximaciones y, por supuesto, intentando impulsar las innovaciones que en esa línea pueda realizarse por parte de tanto de investigadores como del sector privado. Con estos datos, evidentemente, frente a nosotros, la Subsecretaría de Pesca hizo esta licitación para realizar este estudio, cuyo objetivo fue realizar un levantamiento de la información en general respecto del estado del arte de las estrategias no farmacológicas para el tratamiento de la caligidosis disponibles a nivel mundial y evaluar sus posibles aplicaciones en Chile.
como objetivos específicos, en primer término era realizar el levantamiento de la información internacional disponible de los distintos métodos de tratamientos aplicados. Posteriormente, efectuar una evaluación comparativa de los tratamientos incorporando los estándares de bienestar animal y la información que estuviese disponible de la eficacia de cada método. Luego, ver cómo había sido la experiencia internacional en la aplicación de estos métodos que habíamos identificado previamente. Posteriormente, determinar las aplicaciones que estos sistemas podrían tener en Chile, identificando factibilidad y plazos de implementación, y identificando, incorporando y en lo posible cuantificando las eventuales mortalidades que pudiesen ser generadas por estos métodos. Finalmente, la idea era realizar un diagnóstico de las perspectivas, tanto del interés privado como de las capacidades técnicas y de infraestructura que se estuviesen en el país para la eventual aplicación de estos métodos de tratamiento no farmacológico. En primer término, y asociado al objetivo número 1, lo que hicimos fue una búsqueda de antecedentes internacionales asociados a la aplicación de estos tratamientos. Se buscaron en todos los servidores que agrupan publicaciones científicas a nivel internacional, y además se hizo una revisión de el buscador de patentes internacional y que tiene que ver con la Oficina Internacional de Patentes. Con estos antecedentes, posteriormente se hizo una evaluación de los antecedentes para verificar cuáles eran los tratamientos que tenían información bibliográfica de respaldo a nivel internacional. Con estos datos pudimos realizar un catastro de estrategias o tratamientos no farmacológicos, los que pudimos agrupar de acuerdo a frecuencia de utilización, grado de la descripción que tenían estos tratamientos, los rangos de eficacia, si es que estaban o no descritos, cuál era la aplicabilidad y evidentemente si es que existían o no indicadores de bienestar animal durante o posterior a la aplicación del tratamiento. Posteriormente, con estos antecedentes, hicimos un análisis comparativo entre las diferentes estrategias o tratamientos. Dentro del objetivo 2, lo que realizamos fue una identificación y un análisis cualitativo de los efectos que pudiese haber por parte de estos tratamientos en el bienestar animal, aplicando las metodologías descritas por estas dos referencias que observamos en pantalla. Posteriormente, hicimos una identificación y un análisis de la eficacia de los tratamientos identificados, verificando la carga de los adultos totales antes y posterior al tratamiento, a la aplicación del tratamiento. Como parte de la metodología del objetivo número 3, hicimos una revisión de la normativa de países de importancia en salmonicultura. Vimos la organización institucional que estaba relacionada con la salmonicultura en cada uno de estos países, y vimos si existían estándares internacionales, más allá de los países, sino como norma. Y posteriormente verificamos cuál había sido la experiencia en la aplicación, si es que esta existía, en estos países donde hicimos esta revisión. Vimos si habían requerimientos específicos de aplicación, de densidades, de volúmenes de agua, cuáles eran las dosis, las duraciones del tratamiento y si existían o no indicadores de bienestar animal asociado. Evidentemente, y muy importante, si es que había o no descripción de los niveles de eficacia en esta aplicación. Para efectos del objetivo número 4, lo que se nos pedía era hacer un estudio de factibilidad y que en este caso incorporaba 4 visiones. ¿Cuál era la factibilidad técnica, incorporando los indicadores biológicos? ¿Cuál era la factibilidad ambiental, en el sentido de los estándares asociados a normas ambientales y a estándares ambientales? La factibilidad normativa, netamente normativa técnica, y una evaluación o un análisis de factibilidad económica para cada uno de los tratamientos que evaluamos. Finalmente, para la metodología asociada al objetivo número 5, se nos pedía identificar a los grupos de interés relacionados al control de la calicidiosis. Obviamente ahí lo que hicimos fue irnos a identificar
a los usuarios principales, a los investigadores, a los académicos. También tuvimos interacción con los proveedores de servicios que estuviesen tanto en Chile como en el extranjero, y con ellos hicimos un taller de trabajo para validar gran parte de la información que habíamos recopilado hasta ese momento. Como parte también del objetivo número 5, hicimos una aplicación de encuestas que fue aplicada a un mayor número de personas y mayor número de tipos de personas asociadas a los tratamientos contra cálculos en Chile. Y finalmente realizamos un análisis de las brechas sobre la aplicabilidad de estos tratamientos. Brechas respecto a la aplicabilidad dentro de Chile. Presentar, como para finalizar esta sección de metodología, la investigadora principal del estudio, que fue la doctora Margarita González. El aporte importante en muchas de las secciones de parte del doctor Jaiber Solano, como investigador también dentro del equipo de trabajo, y de los investigadores Felipe Contigo y Sergio Contreras. Pasamos a revisar la primera sección de resultados y que tiene que ver con la recopilación de antecedentes internacionales. Respecto al levantamiento de información específicamente para publicaciones internacionales, lo que pudimos verificar fueron 36 publicaciones asociadas a tratamientos no farmacológicos que venían de Noruega. Muy por detrás se encontraban Canadá, Escocia y Chile con 8, los dos primeros países, y 7 para el caso de Chile. Luego Irlanda y una publicación asociada a Estados Unidos. Respecto a este levantamiento de información internacional, también verificamos las invenciones y las respectivas patentes asociadas a estas invenciones, de las cuales podemos verificar aquí en el gráfico que las que estaban asociadas a los tratamientos propiamente tal, es decir, los que tenían un efecto curativo. Nosotros pudimos identificar 12 de estas invenciones asociadas a tratamientos no farmacológicos, de las cuales 7 correspondían a sistemas físicos, 4 a sistemas mecánicos y 1 a lo que denominábamos multiestrategia, ya que era la aplicación de ondas de sonido más baños por peróxido de hidrógeno. El resto de las invenciones estaban asociadas más que nada a sistemas preventivos, las cuales completaban estas 30 invenciones totales que verificamos en este análisis de patentes. Respecto de la información que estaba disponible ahora en Chile, era un tanto diferente de la que podíamos encontrar en el extranjero. En este sentido, verificamos que para el caso de peces limpiadores existían referencias del 2018. No obstante, y aquí indicamos también cuál es la etapa o el escalamiento en que se encuentra este tipo de tratamiento. En el caso de estos peces limpiadores, están todavía en una etapa experimental. No así el caso de los sistemas que utilizan presión de agua, donde tuvimos referencias tanto del proveedor como de parte oficial desde Cernapesca. Para efectos del tratamiento térmico, que también está en una etapa comercial, también información de parte directa del proveedor y oficial de parte del Servicio Nacional de Pesca y Agricultura. Diferente es la situación en el caso de pulso electromagnético y la aplicación de ultrasonido, donde la etapa de escalamiento está en una fase experimental. No obstante, existe para cada uno de estos tipos de tratamiento una referencia y una publicación para cada uno de ellos. Diferente es la situación del peróxido de hidrógeno, donde sí existen mayores respaldos científicos y, como ustedes muy bien saben, este tipo de tratamiento ya está en una etapa plenamente comercial. Lo mismo ocurre para efectos de los tratamientos con agua dulce y baños con aceites naturales, que no encontramos en las referencias internacionales. En el caso del aceite natural, esto solamente lo encontramos para el caso de Chile, donde verificamos la información que va a ser presentada posteriormente en la siguiente presentación y que proviene de manera oficial del Servicio Nacional de Pesca y Agricultura.
Con esta información levantada tanto a nivel internacional como nacional, pudimos caracterizar y tener claramente identificados cuáles eran los mecanismos que se estaban utilizando como tratamientos no farmacológicos para combatir las infestaciones por piojo del salmón. Aquí podemos ver que dentro de los mecanismos biológicos tenemos a los peces limpiadores, que se verificaron tanto a nivel nacional como internacional, y un mecanismo biológico asociado a la aplicación de virus que fuesen patógenos específicos, en el caso del piojo del hemisferio norte. Por ende, este sistema biológico solamente está asociado a nivel internacional, no verificándose este tipo de aproximaciones en Chile. Para el caso de los mecanismos químicos, verificamos la existencia del sistema por baño de agua dulce, el sistema por baño de peróxido de hidrógeno, y en el caso particular de Chile, muy utilizado, como van a ver posteriormente, los baños con aceites naturales. Asimismo, se verificó una publicación y una invención asociada a un tratamiento enzimático, pero a nivel internacional. Por su parte, dentro de los mecanismos mecánicos o físicos, pudimos ver, tanto en Chile como a nivel internacional, la utilización de agua a presión, la utilización de temperatura, tanto de baños tibios como baños fríos, la utilización de luz ultravioleta y luz infrarroja, la aplicación de ondas ultrasónicas y la aplicación de incluso pulsos electromagnéticos. Con todos estos antecedentes y basándonos solamente en los datos recopilados a nivel internacional, pudimos hacer una evaluación comparativa de los distintos tratamientos no farmacológicos. Me voy a ir directamente a donde lo que creemos que es lo más relevante, que tiene que ver con el estadio objetivo del tratamiento específico. En el caso de los peces limpiadores, va enfocado en adultos y cálidos tardíos, y respecto a si el tratamiento tiene o no indicación de pérdida de susceptibilidad. En el caso de los peces limpiadores verificamos que existen antecedentes y se indica una eficacia tanto mínima como máxima registrada, que tiene que ver con entre un 50 y un 97,9%. Se indica además en los antecedentes que pudimos revisar un potencial impacto en el bienestar animal, dada la disminución del crecimiento de los peces por efecto de la convivencia con estos peces limpiadores. En el caso de la luz ultravioleta, la fase objetivo de este tratamiento son las larvas Nauplius y copepoditos. No se ha verificado pérdida de susceptibilidad, una eficacia reportada que va entre el 50 y el 99%, y un impacto en el bienestar animal donde se han identificado cataratas, alteraciones de la piel y de la conducta. En el caso de los baños fríos, no se indica cuál es el estadio objetivo. Sí se ha referenciado pérdida de susceptibilidad, y las eficacias van de un mínimo del 31,1% hasta el 99,6%. También habría un reporte de impactos en el bienestar animal asociados a daños en la aleta caudal y el ion. Finalmente, en esta tabla vemos el baño tibio, que está enfocado en adultos y cálidos. Sí se han reportado pérdidas de susceptibilidad y se indica una eficacia mínima del 75%, llegando a una eficacia máxima del 86%. También se han verificado daños en branquias, ojos, cerebro y alteraciones de conducta como parte de los impactos en el bienestar animal. Para los siguientes tipos de tratamientos, en el caso del baño con agua dulce, se indica que el estadio objetivo son los adultos, hay una pérdida de susceptibilidad reportada y una eficacia mínima del 77,7 con una máxima del 99,6. No se han identificado impactos en el bienestar animal. Por su parte, la onda ultrasónica, enfocada en larvas Nauplius y copepoditos, no reportan pérdida de susceptibilidad, no se registra o no se reporta tampoco una eficacia mínima. Sí se reporta una eficacia máxima del 99%,
y no se indica si hay o no impactos en el bienestar animal. No se estudió dentro de las referencias que analizamos a nivel internacional. Respecto del agua a presión, el estadio objetivo en este caso sería adultos y cálidos. No hay reportes de pérdida de susceptibilidad y una eficacia reportada que va entre el 73 y el 98%. Se han reportado impactos en el bienestar animal que están asociados a estrés, descamación, con una recuperación en 24 horas. Finalmente, el peróxido de hidrógeno, cuyo estadio objetivo son adultos y cálidos, sí se ha reportado pérdida de susceptibilidad, una eficacia bastante alta del 95 al 99% y una mortalidad post-tratamiento asociada evidentemente como impacto en el bienestar. Me paso a la revisión que hicimos respecto de normativas e institucionalidad internacional y que tiene que ver con la experiencia respecto de la aplicación en países de importancia en salmonicultura de estos tratamientos no farmacológicos. Evidentemente Noruega, de súper importancia a nivel mundial. La entidad que está encargada de coordinar y autorizar todos los tipos de tratamientos que se aplican en la salmonicultura es la Autoridad Noruega de Seguridad Alimentaria, que a su vez es asesorada por un comité científico dependiente del Ministerio de Comercio, Industria y Pesquería. Lo interesante de lo que pudimos revisar es que ellos proponen y tienen establecido desde el 2017 lo que denominan un permiso verde, donde existe una flexibilización del umbral aceptado de parásitos por pez en aquellos centros que implementen métodos no farmacológicos. También revisamos qué es lo que ocurría en otro país con importancia en salmonicultura, que son las Islas Feroe. En este caso, ellos tienen una normativa que es bastante novedosa desde 2019 y se considera una de las normativas más modernas en el ámbito de la acuicultura. En este caso, la entidad autoriza los tratamientos veterinarios en la Autoridad Alimentaria y Veterinaria del Ministerio de Comercio e Industria, donde solo está permitido el uso de medicamentos autorizados y que están registrados bajo un licenciamiento de la Junta de Registro de Medicamentos. En ese sentido, no puede utilizarse, sea o no extendido con receta médica, ningún tipo de tratamiento, sea este farmacológico o no farmacológico, que no esté en este registro. Por ende, los tratamientos no farmacológicos también tienen que pasar por este proceso de registro en esta junta definida por este país. Muy general, y cosas interesantes de estos tres países que también revisamos, que es Escocia, Canadá e Irlanda. En el caso de Escocia, verificamos la existencia de un plan marino nacional que se generó en el año 2015, y donde se promueven los controles biológicos y una gestión integrada con el fin de reducir el uso de medicamentos y los impactos que estos generan. En el caso de Canadá, la entidad encargada de esto es el Ministerio de Pesca y Océano, y también tienen un consejo asesor científico que constantemente genera recomendaciones para el control y prevención de las infestaciones por piojos de mar. Finalmente, en el caso de Irlanda, la entidad encargada de la coordinación y la utilización de este tipo de tratamiento en salmonicultura es el Marine Institute del Departamento de Agricultura, Alimentación y Marina, y en conjunto con las asociaciones de productores generan planes de gestión por bahía y sistemas locales de coordinados de gestión de la acuicultura. Eso sería para la revisión de antecedentes internacionales. Y me cambio absolutamente de tema y voy a abordar ahora una sección bastante específica que tiene que ver con los análisis de factibilidad económica. Posteriormente, Margarita va a presentar los análisis que hicimos desde el punto de vista técnico, normativo y ambiental. Para efectos de un análisis de factibilidad económica, evidentemente teníamos que inicialmente identificar cuáles eran los beneficios y los costos asociados a la aplicación de estos tratamientos no farmacológicos contra la caliquiosis. Esto, evidentemente, para verificar
la factibilidad de aplicación en Chile. Como bien saben ustedes, muchos de estos tratamientos ya están siendo aplicados en Chile desde hace algunos años y otros están en etapa experimental. De los supuestos que utilizamos para efectos de esta evaluación fue que iba a haber una disminución del uso de productos químicos tradicionales de un 5% anual. Iba a haber un aumento de las utilidades por valorización patrimonial de la empresa de un 1% anual. Y una disminución de costos por multas o incumplimientos normativos de un 15%. Por otro lado, para efectos de los costos de aplicación de estos tratamientos y por ciclo productivo, se hicieron los siguientes supuestos para efectuar este análisis. Considerar los costos operativos de aplicación y de costo de 4 productos comerciales. Se consideró el sistema productivo del modelo Salmón Atlántico, con ciclo de 18 meses y con 10 jaulas por cada centro. En el caso del peróxido de hidrógeno se consideró solo tratamientos de 6 de las 10 jaulas de un centro, y en el caso de los sistemas que utilizan agua a presión, solo se consideró el costo del servicio. Respecto de la valorización de estos costos, evidentemente hicimos la comparación con el baño tradicional con un fármaco, en este caso de azametifos, donde se identificó un costo por centro de $15,000, en este caso todos los valores están expresados en dólares estadounidenses, donde identificamos que un promedio de los tratamientos por ciclo de este tipo de baños tradicionales era de 14, dando un costo total por ciclo de $210,000. En el caso de los no farmacológicos, pudimos evaluar con antecedentes y validación de las personas que están, especialmente los usuarios de estos tratamientos, 4 tipos de tratamiento: el baño con aceites naturales, el baño con peróxido de hidrógeno, el baño con agua dulce y el baño y la aplicación de agua a presión. Ahí pueden ver ustedes los valores que van desde los $26,000 a los $30,000 en el caso de los baños naturales, con 5 tratamientos por ciclo. El baño con peróxido de hidrógeno, con un costo de $75,000, con 5 tratamientos por ciclo. El agua dulce, con un costo de $130,000, con solo 2 tratamientos por ciclo. Y el agua a presión, con también solo 2 tratamientos por ciclo. Con estos antecedentes pudimos calcular los indicadores económicos, y lo que yo les voy a mostrar solamente es la tasa interna de retorno para estos 4 sistemas evaluados desde el punto de vista del retorno que generaba una inversión inicial, solamente a manera de ejemplo y para efectos de realizar, digamos, el cálculo, de $100,000 a una tasa del 12%. Con estos supuestos, y solo para efectos del modelo, podemos ver que el tratamiento de agua a presión genera un retorno de 3.83 veces la inversión, en el caso del peróxido de hidrógeno de 2.26 veces, en el caso del baño con agua dulce de 3.51 veces, y los aceites naturales con el mayor retorno que va entre 4.68 y 4.89 veces la inversión por unidad monetaria invertida inicial. Conclusiones de esta sección de resultados. Respecto a la revisión bibliográfica, ustedes pudieron ver ahí 69 publicaciones científicas, 118 patentes asociadas a 30 invenciones, la mayor cantidad de publicaciones de Noruega, solo 10% generadas. Con esto se pudo identificar a nivel internacional que los tratamientos no farmacológicos que se están utilizando eran limpiadores, luz ultravioleta, baño térmico, baño con agua dulce, onda ultrasónica, agua a presión y baño con peróxido. A nivel nacional se suma el baño con aceites naturales. El análisis comparativo de las fuentes internacionales, y recalco que esto es solo sobre la base de los datos de recopilación internacional, se verifica que la utilización de agua a presión y succión correspondería al tratamiento con mayores ventajas frente a los otros sistemas, principalmente por la fase parasitaria, que es el objetivo del tratamiento, y por las eficacias informadas en los diferentes estudios que han evaluado este sistema. Para efectos de la normativa internacional, en general verificamos que no existen cuerpos específicos
legales asociados al uso y registro de tratamientos no farmacológicos para el control del piojo del salmón. Algunos países cuentan con planes estratégicos que promueven e incentivan la generación, registro o uso de los tratamientos no farmacológicos y muchos de ellos con la validación de comités científicos externos que analizan esta evidencia científica. En Chile, sabemos que la normativa asociada al ingreso, registro y control en general de todos los medicamentos para tratar enfermedades en animales en salmonicultura especialmente, está vinculada a las exigencias del SAC, que a su vez siguen las guías internacionales. No obstante, por esta situación, los tratamientos no farmacológicos deberían en este minuto seguir con los mismos y cumplir con los mismos requisitos exigidos en este minuto por el SAC, que tienen que ver con información general del producto, efectos ambientales, indicar efectos ambientales, los resultados de eficacia y seguridad, determinados tanto en laboratorio como de campo, entre otras exigencias. Y respecto de la factibilidad económica, pudimos identificar los costos y beneficios asociados a cada uno de estos tratamientos, validados por los usuarios de estos tratamientos en la actualidad en Chile. Con estos antecedentes que fueron recopilados, el tratamiento de baño con aceites naturales es el que generaría un mayor retorno por unidad monetaria, seguido por el sistema de agua a presión bajo los supuestos utilizados. Hay que recalcar eso, que es bajo los supuestos que se indicaron anteriormente. Y evidentemente este análisis de factibilidad económica tiene que ser contrastado con los indicadores que va a presentar Margarita en la siguiente presentación, y que, por ejemplo, importante se contraste con eficacia y con bienestar animal, y que siempre todo análisis tiene que ser considerando los parámetros del centro y del entorno ambiental donde se va a aplicar el tratamiento, donde cada empresa y cada centro tiene que considerar esos antecedentes a la hora de elección de un tratamiento por sobre. Con eso termino mi presentación. Les agradezco su atención y dejo con ustedes a la doctora Margarita. Muchas gracias por tu presentación, Sergio. A continuación, dejo con ustedes a Margarita González, investigadora del Departamento de Salud Hidrobiológica del IFOP, que nos dará una presentación titulada Estado del arte de los métodos de tratamiento no farmacológicos para la caligidosis, biología, eficacia, bienestar animal y ambiente. Adelante, por favor. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Felipe. A continuación les voy a presentar los resultados sobre la biología, eficacia, bienestar animal, ambiente e interés privado respecto de los tratamientos no farmacológicos aplicados en Chile. Como contexto general, quisiera mencionarles que una de las problemáticas más importantes detrás del control de la caligidosis es el potencial de generación de baja susceptibilidad en el parásito, ya que toda vez que nosotros aplicamos en forma continua los fármacos, efectivamente provocamos una reducción de cargas, pero finalmente siempre existe la posibilidad de que individuos sobrevivan y estos se reproducen y heredan esta capacidad de sobrevivir a los tratamientos, o lo denominado baja susceptibilidad. Bajo este contexto, se considera que el tratamiento no farmacológico es de alta relevancia, debido a que es todo aquel tratamiento que no aplica ningún fármaco para la reducción de cargas, y también la idea dentro de su característica es que tenga el menor efecto en el bienestar animal y también en el ambiente. Ahora les voy a conversar acerca de la biología detrás de los tratamientos no farmacológicos. Vemos que dentro de la recopilación encontramos el mecanismo biológico de los peces limpiadores. Tenemos 2 especies en estudio en nuestro país en proyectos de investigación, siendo entonces el Echinus maclovinus y Malacturus reticulatus. El mecanismo detrás de los peces limpiadores es que estos peces poseen la capacidad de depredar crustáceos, encontrándose dentro del listado entonces Caribou royal cresselli, se acercan al pez hospedador y finalmente lo remueven por la ingestión de los parásitos. Para los mecánicos, los tratamientos mecánicos, puedo describirles el tratamiento térmico,
en donde sin ahondar mucho en la infraestructura necesaria para este tratamiento, e indicarles que se toma el pez desde la jaula, se lleva por una serie de canales hacia una cámara en donde se encuentra agua con temperatura mayor que la ambiental, en torno a unos 35-36 grados Celsius, en donde se le provoca un shock térmico al parásito que finalmente provoca la eliminación del pez, y entonces el pez pasa por otra serie de canales en donde se limpia y se devuelve limpio a la jaula. Otro de los mecanismos que se identificaron son la onda de ultrasonido, en donde se coloca un dispositivo que es capaz de emitir estas ondas de ultrasonido alrededor de unos 20 kHz en una parte estratégica del centro, y que estas ondas finalmente lo que generan es una interrupción o alteración de las estructuras internas del parásito, provocando una fusión de las antenas también, lo que evita la infestación. Respecto de los tratamientos mecánicos, pero referidos al agua a presión y succión, tenemos entonces un ingreso desde los peces a este sistema especializado, en donde se llega a una serie de cámaras donde se aplica la presión de 1.7 bar de agua, y de presión de agua, digamos, y esto provoca la remoción física del parásito desde el pez. Después el pez se lava y finalmente se devuelve limpio a la jaula y los parásitos son retenidos. Entonces la biología detrás de esto es que finalmente el parásito es expulsado físicamente del pez. Respecto de los pulsos electromagnéticos, se tiene que el pez se extrae de la jaula y se conduce por una serie de canales especializados nuevamente, y sobre todo en la cámara en donde se aplica el pulso electromagnético de 300 a 900 Hz, de 0 a 0,05 segundos, muy rápido. Y este pulso electromagnético entonces lo que haría sería provocarle una electrocución, digamos, entre comillas, al parásito, provocando que se despegue, y finalmente entonces se devuelve el pez limpio a la jaula. Respecto de la categorización de mecanismos de tratamiento químico, tenemos el baño con agua dulce, en donde nosotros extraemos los peces desde la jaula, es conducido mediante una serie de canales, se expone en un lugar especializado con agua dulce por un tiempo que en la literatura es bastante variado, desde 30 minutos hasta 24 horas, y después de esto entonces se devuelve el pez, se devuelve hacia la jaula limpio. Y el mecanismo detrás es que finalmente, como esto es prácticamente agua dulce de salinidades inferiores a 5 partes por millón, el parásito pasa de un medio en donde la solución es hipertónica a un medio donde la solución es hipotónica. Entonces lo que se provoca es una hinchazón o acumulación o integración de agua dentro de las estructuras anatómicas, lo que le provoca la muerte. Respecto del baño con aceites naturales, tenemos dos compuestos que se unen en un solo producto, digamos, y que son aplicados por una dosis recomendada y tiempo recomendada sobre los peces con los parásitos, con caligidosis, digamos, y que finalmente la propuesta es que estos compuestos provocan un efecto neurotóxico en el pez, perdón, no en el pez, sino que en el parásito, lo cual hace que se inmovilice muy rápido, se afecte muy rápido y finalmente le provoca la muerte. Estos compuestos entonces son más bien naturales y lo podemos encontrar en todo el mundo. En general son de árboles o de flores. Y debo mencionarles que esta información fue derivada del laboratorio Mowi y también de la Gerencia de Salud y Nutrición de Mowi, porque esta información no se encuentra en la literatura científica. Respecto de los tratamientos con peróxido de hidrógeno, tenemos una molécula de 2 oxígenos y 2 hidrógenos que es aplicado a los peces con caligidosis a 750 partes por millón por 20 minutos, en donde el mecanismo biológico detrás es que existe una destrucción de membranas, como se puede observar acá en esta imagen de microscopía electrónica de Jaramillo del 2018. Se ve acá unas perforaciones en el saco vígero de una hembra tratada con peróxido de hidrógeno, y también existe este efecto más macroscópico que se observa la integración de burbujas de oxígeno probablemente dentro de las estructuras del cálico, provocándole una especie de anestesia o inmovilización inmediata. Posterior y en torno a 1 hora, este parásito ya es capaz de recuperarse eliminando esta burbuja de agua y continuar con su vida normal. Ahora les voy a conversar acerca de las eficacias o del análisis de eficacia detrás de los tratamientos en uso en Chile.
Para esto solicitamos en la base de datos de eficacia de Cernapesca para poder hacer el análisis, así que muchas gracias, estamos muy agradecidos por el apoyo. Y déjenme mencionarles que acá tenemos un gráfico en el cual en el eje de las Y tenemos el porcentaje de eficacia asociado a los tratamientos no farmacológicos. En el eje de las X tenemos los distintos tratamientos en uso y los años. Para el tratamiento térmico vemos que las eficacias son por sobre el 90% en el año 2016 y 2020. El agua dulce tiene un poquito más bajas las eficacias, también en torno al 90% para el 2020, pero siendo más bajas en el año 2018 y en el año 2021 y en el 2019 también, pero siempre y en su mayoría sobre el 80%. Para el peróxido de hidrógeno siempre es por sobre el 80% en todos los años de estudio y bordeando el 90%, un poquito más bajo, para los años desde el 2018 al 2021. En el caso de los aceites naturales y de agua a presión, las eficacias registradas no superan el 80% o están muy cercanas al 80% e inclusive para agua, por aceite natural, perdón, se observa una reducción en la eficacia entre el año 2020 y el año 2021. Debo mencionar también que dentro de la base de datos de Cernapesca se pudo identificar que los tratamientos mayormente utilizados por la industria hoy en día son agua dulce, peróxido de hidrógeno en primer lugar, sello de agua dulce y aceite natural. Siguiendo con la coloración de los gráficos, acá tenemos el gráfico de eficacia en el eje de las X versus los tratamientos que se registraron, pero comparativamente contra azametifos. Y vemos que en el caso de los tratamientos térmicos y del agua dulce y el peróxido de hidrógeno presentan eficacias promedio generales para todo el estudio, por sobre el 80, muy cercano al 90% y por sobre la eficacia de azametifos. Las rayas aquí negras son las medianas, son superiores a azametifos. Y son más similares a azametifos, agua a presión y aceite natural. Pero sin duda que son todas por sobre el 70% en general y por lo tanto se considera todavía bueno como resultado de eficacia global. Respecto de temas de bienestar animal, les voy a explicar cómo nosotros evaluamos la literatura o los hallazgos de bienestar animal en literatura. Primeramente, quisiera mostrarles esta imagen en donde vemos todos los tratamientos en evaluación identificados con uso en Chile, ya sea comercial o experimental. Entonces, en primer lugar, tenemos el baño de agua dulce, en donde la literatura científica indicaría que no existe ningún efecto sobre el bienestar animal. Seguido del ultrasonido, en donde solamente el proveedor o el jefe de proyecto asociado al ultrasonido indica que no habría efecto mayor sobre el bienestar animal. Al menos a la fecha no se ha identificado información relacionada. Respecto del pulso electromagnético, no se encuentra información general ni científica, excepto una alteración de la conducta declarada inclusive por los mismos autores de la patente. Respecto del peróxido de hidrógeno, la literatura científica indicaría que hay daño en branquias, piel y mortalidad asociada, incluyendo este daño en branquias en piel a nivel más bien microscópico. Respecto del baño con aceite natural, debo mencionar que para este ítem no hay literatura científica publicada y son solamente conversaciones personales, digamos, temas colaborativos. Entonces, nos indicaron que existen cambios de coloración en piel, alteración de la conducta y mortalidad asociada. Respecto al tratamiento de agua a presión, tenemos daño en branquia, piel, aletas, descamación y mortalidad asociada. Para peces limpiadores, entonces, tenemos también daños en aleta, alteración de conducta, alteración de la alimentación y con consecuencia en el crecimiento y mortalidad asociada, pero principalmente en los peces limpiadores. Respecto del tratamiento térmico, aquí se observaron la mayor cantidad de efectos en el bienestar animal en las distintas literaturas registradas y revisadas, observándose daño en ojo, opérculo, boca, branquias, piel, aletas, descamación, alteración de conducta y mortalidad asociada. Para el análisis de esta información, se decidió compilar toda esta información, como se las mostré anteriormente, y aplicarla y adaptarla a los indicadores de bienestar animal de Fitchwell, de Nobel 2018.
Entonces se seleccionaron alrededor de 11 indicadores a los cuales entonces se adaptó esta información y se registró el porcentaje de presencia de información para esos indicadores. Entonces vemos acá que, por ejemplo, para el pulso electromagnético hay muy poca información y esa información no indicaría que hay efecto negativo. Para el ultrasonido tenemos un 100% de información para los indicadores seleccionados, pero no se registra alteración del bienestar. Pero es muy probable que esto sea por falta de estudios científicos asociados. Más que, o sea, tengo la impresión, esto es una impresión personal, que porque falta literatura científica asociada, entonces eso indica que faltan estudios. Respecto del agua dulce, aquí en este caso hay una mayor cantidad de publicaciones asociadas, pero la información recopilada indicaría que no hay efecto negativo por su uso en el bienestar animal. Para el peróxido de hidrógeno hay un 100% de información para los indicadores seleccionados y solamente alrededor de un 27% con efecto negativo para esos indicadores. En el caso del baño con aceite natural, tenemos alrededor de un 27% de información y solamente es de efecto negativo. Para el agua a presión, tenemos alrededor de un 82% de información y cercano a un 35% con efecto negativo. Para pesos limpiadores, tenemos información cercana a un 45% de los indicadores seleccionados y todos son efecto negativo. Y en el caso del tratamiento térmico, tenemos un 82% de información alrededor de ese porcentaje y tenemos alrededor de un 55% de efecto negativo. De esta forma, y en base a la compilación e integración de la información, podemos ver que el tratamiento térmico sigue siendo entonces aquel con el mayor efecto en el bienestar animal en base a la literatura recopilada, seguido de peces limpiadores, agua a presión, aceite natural y peróxido de hidrógeno. Respecto de la factibilidad técnica estimada para los tratamientos no farmacológicos, debo mencionar primeramente que esto no es una factibilidad técnica en términos de evaluación de proyecto, por ejemplo, o cómo se realizan dentro de las empresas para utilizar o no un mecanismo, sino más bien que esto es respecto de la aplicación, de las prestaciones que tiene en términos biológicos, de bienestar animal, de infraestructura, legislación vigente y mortalidades. Entonces, es un compendio de toda esa información. En el presente gráfico, entonces, observamos en el eje de la Y la mortalidad promedio para el mes de tratamiento y tenemos en el eje de las X los tratamientos y los años en los cuales se ha utilizado. Para el análisis de esta información, entonces, se tomó la base de datos que nos facilitó amablemente Cernapesca y se analizó excluyendo aquellos eventos que fueron muy relevantes de Paisirrickettsiosis o Bloom de algas y que ocasionó mortalidad, de modo de limpiar un poco la base de datos. Vuelvo a insistir en que esta mortalidad es total para el mes de tratamiento en donde se detectó la aplicación del tratamiento no farmacológico y este es un promedio anual, lo que no significa que sea mortalidad asociada en forma directa al tratamiento no farmacológico. Hay que tener esa pequeña diferencia, es un análisis indirecto. Entonces vemos que en general la mortalidad no supera el 0,4% para gran parte de los tratamientos y gran parte de los años en evaluación, excepto para agua dulce, que es cercano a un 0,6%, y para peróxido de hidrógeno, cerca de un 0,7% para el año 2020 y 2021 respectivamente. Para ahondar en el análisis de la mortalidad asociada indirectamente a los tratamientos no farmacológicos, seguimos la literatura propuesta, o la metodología, perdón, propuesta por Overton, que indicaría la recopilación de al menos 5 años de mortalidad registrada en el mes previo a la aplicación del tratamiento y en el mes de aplicación del tratamiento, y un cálculo de índice de aumento de mortalidad por las diferencias porcentuales. En este caso serían las diferencias punto porcentuales. Es así como tenemos este gráfico en donde el eje de las Y indica la diferencia punto porcentual y el eje de las X es el año y los tratamientos que se evaluaron. Tenemos entonces que en su mayoría la diferencia punto porcentual no supera el 0,2% para peróxido, agua dulce, tratamiento a presión, térmico y aceite natural, excepto el año 2021 con un aumento en la diferencia punto porcentual entre los meses de aplicación para el 2021, para el peróxido de hidrógeno y para agua dulce, que en el año 2019, 20 y 2021 la diferencia punto porcentual entre los meses fue mayor. Pero de todas formas debo indicar que esto en ningún caso superó el 1% de diferencia para ningún tratamiento y ningún año.
evaluados. Por lo tanto, aparentemente, y comparándolo y contrastándolo contra Overton, estas mortalidades serían bastante bajas. En este gráfico seguimos en la misma tónica, en donde vemos la diferencia punto porcentual en el eje de las Y y los tratamientos en el eje de las X, pero en este caso incluimos azametifos como un global para un periodo de 7 meses de análisis durante el año 2020, en donde se registraron el uso para casi todos los tratamientos no farmacológicos, excepto pesos limpiadores, onda ultrasónica y pulso electromagnético. Y vemos que en su mayoría son muy similares, o inclusive esta diferencia punto porcentual es más baja para agua a presión, aceite natural y peróxido de hidrógeno que azametifos, siendo solamente el tratamiento térmico un poquito más elevado que azametifos, pero sin duda aquí el que presentó la mayor diferencia fue agua dulce, con una fuerte desviación en los datos, pero sin duda mayor que azametifos. Insisto nuevamente, ni siquiera supera un punto porcentual, por ende las diferencias son bastante bajas entre los meses. Como les mencioné hace un momento atrás, la factibilidad técnica fue la integración de toda la información que se registró en las etapas previas y también del análisis de mortalidad. Siendo así, entonces, se juntó la información y se le aplicó un cuestionario de 7 preguntas que tenían relación con el tipo de tratamiento, como su enfoque, digamos, las eficacias registradas, el parásito, el estadio que se controla del parásito, si hay efectos conocidos en el bienestar animal, la densidad de peces, si requiere infraestructura especializada y si hay alguna legislación que impida su uso, etc. Entonces, toda esta información se compiló, se agregó un puntaje a las respuestas positivas y se hizo una sumatoria. Entonces acá tenemos una tabla donde están todos nuestros tratamientos no farmacológicos, tenemos el puntaje de la evaluación en base a preguntas, tenemos la diferencia punto porcentual global, desde menos diferencia a más diferencia en el agua dulce, por ejemplo, se le asignó un puntaje en el cual el mayor valor se le entregaba a aquel tratamiento que tenía la menor diferencia punto porcentual en la mortalidad y se sacó un puntaje general. De esa forma obtuvimos puntajes desde números muy positivos a incluso valores negativos. De esta forma se conformó el siguiente ranking o score, en cierto modo, o gradiente de tratamientos no farmacológicos, en donde vemos que el peróxido de hidrógeno se encuentra en primer lugar, seguido de aceite natural, de agua a presión, agua dulce y térmico. Bueno, y la conclusión más obvia en realidad, y yo creo que todo el mundo lo sabe, es que todos son técnicamente factibles porque están siendo utilizados actualmente en manera comercial, al menos lo que aparecen en pantalla, y están a nivel experimental probablemente aquellos que no aparecen en pantalla. Respecto de la evaluación ambiental detrás de los tratamientos no farmacológicos, tengo que mencionarles un poquito de la metodología para que no nos perdamos. Se decidió aplicar una encuesta con preguntas asociadas a temas ambientales. Se identificaron encuestados que fueron personas de industria e investigadores de universidades que pudieran responder respecto de esta temática y también se estimó en base a estas respuestas el efecto negativo o positivo y su magnitud. Esto nos permitió categorizar la respuesta en impactos leves con valores altos, moderados con valores entre 4 y 6 de respuesta y impactos significativos o negativos entre 0 y 3. De esta forma, les voy a mencionar algunas de las opiniones que fueron entregadas durante la ejecución de la encuesta. Estas opiniones son de uno de los encuestados en cada ítem, en cada, digamos, tratamiento no farmacológico. No es la opinión general de todos los encuestados, pero igual es importante mencionarlas. Son interesantes. Por ejemplo, para los peces limpiadores vemos que uno de los encuestados opinó que podía haber afección a la diversidad biológica o efectos en la fauna marina local. Para el peróxido de hidrógeno, por ejemplo, dijo que podían haber, que las dosis subletales pudieran tener un impacto en las larvas de invertebrados marinos no objetivos y también pudiese existir riesgo para la salud humana porque el peróxido de hidrógeno genera esta corrosión en la piel. En el caso del aceite natural, pudiera haber un efecto en la fauna marina y elementos, producto de que este es un compuesto que es inusual en las concentraciones aplicadas en el ambiente marino. Y para agua dulce, tratamiento mecánico y térmico, comparten la misma opinión, que pudiese haber un efecto ambiental producto de las embarcaciones utilizadas para la aplicación de estos tratamientos en la fauna marina local y también contaminación hídrica y sonora.
A partir de las respuestas de las encuestas en cuanto a su efecto positivo, negativo y su magnitud, entonces pudimos tener el siguiente resultado. Tenemos acá en el eje de las X el puntaje de impacto ambiental y tenemos en el eje de las X los tratamientos. Y vemos que los valores en su mayoría son sobre 7 en cuanto a la mediana, y tenemos en primer lugar al agua dulce con el tratamiento presión y térmico, seguido de aceite natural, de peces limpiadores y de peróxido de hidrógeno. Sin embargo, el resultado general para estos 6 tratamientos, son impactos ambientales leves, porque son valores sobre 7, y la conclusión es que entonces todos son factibles ambientalmente hablando. Respecto del interés privado en los tratamientos no farmacológicos, se hizo un trabajo conjunto en un taller de trabajo con la gente que fue invitada y que es parte de la industria, de la academia. Hubieron algunos personeros del ámbito público. Y entonces se les aplicó unas encuestas en donde solamente respondieron 9 de 14 encuestados, y les voy a mostrar algunas de esas preguntas o algunas de esas respuestas a las preguntas que se les hicieron. Entonces tenemos acá una de las primeras preguntas, que era si su empresa utilizaba algún tratamiento no farmacológico, incluyendo el peróxido de hidrógeno para el control de la caligidosis, y en su mayoría respondió que para aceites naturales, por ejemplo, sí lo han utilizado en un 78%, y para el peróxido de hidrógeno un 56%, y después en porcentajes menores todos los otros tratamientos. Respecto de las eficacias, la pregunta era si el tratamiento no farmacológico era mejor que el tratamiento estándar. Respondieron que sí, para peróxido de hidrógeno un 78%, respondieron que para aceites naturales también en un 78%, para agua dulce en un 44%, en un 33% para agua a presión, y los otros valores fueron más bajos. Para el tratamiento aplicado, si induce o no resistencia en el parásito, respondieron que sí, en un 44% para peróxido de hidrógeno, en un 33% para aceites naturales y en menores porcentajes para los otros, y muchos no respondieron. Estas barras de color verde indican que son porcentajes de gente que no respondió a la pregunta. La verdad que es muy probable porque no se conoce si existe este potencial o no, excepto justamente para estos 3. Y de todas formas ni siquiera superan el 50% de las opiniones. Respecto de si considera que el manejo genera estrés en los peces o alguna afectación en el bienestar animal, el 89% de los encuestados indicó que el aceite natural sí induciría efectos en el bienestar animal, seguido del peróxido de hidrógeno y posteriormente por agua dulce y agua a presión, con menores porcentajes para el resto de los tratamientos. Respecto de los problemas asociados, nosotros les entregamos un listado de problemas a los cuales ellos le asignaron la importancia. Entonces, indicaron que, por ejemplo, fue de baja importancia la baja eficacia en un 56% de los encuestados, y que hubiese poca información validada localmente en un 44%. Pero fue más importante aquellos que son alta importancia, que son los color verdecito, y vemos que un 78% de los encuestados opinó que es un problema que tengan costos elevados, que es un problema que generen estrés en los peces en un 56%, en un 44% les preocupa que se generen contagios o brotes de enfermedades post-aplicación, y en un 33% que exista baja disponibilidad de la oferta. Bueno, un fuerte porcentaje aquí no respondió respecto de otros, porque igual existían algunos otros que fueron mencionados, pero que eran más de índole preventiva. Opiniones adicionales, me siento con la obligación de decir algunas de las opiniones que fueron emitidas durante el taller, y es que es respecto de la modificación de la legislación que incentive el uso de los tratamientos no farmacológicos para una mejor evaluación de los centros que utilicen estos tratamientos, excepción de pérdidas en caso de mortalidades por el uso de tratamientos no farmacológicos, una legislación que sea facilitadora de la obtención de permisos para el uso de agua dulce, y en un plazo corto y mediano que se espera que la industria en general tenga una fuerte migración hacia el uso de los tratamientos no farmacológicos. A modo de conclusión y para ir terminando, la cantidad de información que se generó en este estudio es bastante grande, fue un poco complicada de analizar, pero de todas formas acá les voy a entregar un resumen como conclusiones.
Podemos decir que como aspectos pro a los tratamientos no farmacológicos es que se determinó en base a la literatura que hay impactos leves a nivel ambiental, propenden a la disminución del uso de fármacos y motivan a cambios legislativos asociados, que presentan características que avalan su uso en términos de eficacia, de probable potencial de generación de baja susceptibilidad, y que existe un fuerte interés en el sector privado de uso en un corto plazo. Los contras es que las brechas, se identificaron fuertes brechas de falta de información, digamos, científica, sobre todo en aquellos que son más de nivel experimental, pero también aquellos que están utilizando a nivel comercial. Se ha identificado mortalidades asociadas a gran parte de los tratamientos y que también hay afección en el bienestar animal en su mayoría. De todas formas, los pros identificados en el presente estudio son más que aquellos que van en contra de los tratamientos no farmacológicos. Recordar que estas conclusiones son en base a recopilación de literatura y opinión de expertos o interesados y con experiencia en el tema. Se identificó escasa disponibilidad de información relativa a eficacia, bienestar animal, mortalidad, asociado mayormente a los tratamientos de pulso electromagnético y ondas ultrasónicas, y también de índole ambiental, pero para todos los tratamientos no farmacológicos. Como resumen, entonces, en cuanto a la eficacia, tenemos que todos los tratamientos no farmacológicos con uso comercial en Chile presentan eficacia sobre el 70% a nivel global. Los 3 TNFs con las mejores eficacias serían el térmico, agua dulce y peróxido. Se excluyen del análisis pulso electromagnético, peces limpiadores y onda ultrasónica, lo que se repite para todos los ítems a conversar ahora en esta diapositiva. Para el bienestar animal, los TNF con uso comercial en Chile presentan efectos en el bienestar animal excepto agua dulce, de acuerdo a la literatura, y que los tratamientos no farmacológicos con los menores efectos son agua dulce, peróxido y aceite natural. Respecto de la factibilidad técnica en base a la mortalidad, la literatura nos indica que todos los TNFs de uso comercial en Chile producen mortalidad, esto es en base a literatura general, y que respecto del análisis que se hizo en base a la información derivada por zona pesca, que era la mortalidad estimada de forma indirecta, no asociada directamente a la aplicación del tratamiento, indicaría que se generan aumentos de la mortalidad entre el mes previo y el mes posterior para el térmico, agua dulce y presión. En términos ambientales, todos los tratamientos son ambientalmente factibles en base a la opinión de los interesados y aquellos que presentan las mejores características sería agua dulce, presión de agua y aceite natural. Como gran conclusión y de parte de nosotros como equipo de investigación, identificamos una importante brecha de conocimiento en temas relativos a biología del parásito, bienestar animal y ambiental en relación a los tratamientos existentes, ya sea en etapa comercial o experimental, al menos en información disponible. Y que no puedo dejar de mencionar que la recopilación de información del presente estudio contribuye al esfuerzo actual de la industria y de Estado en la búsqueda de tratamientos con impactos mínimos en el medio ambiente y en los peces. Es una fuerte preocupación. Y que aporta en el gran desafío de alcanzar un manejo del piejo de mar que contribuya con la acuicultura responsable y sostenible. Agradecimientos a todas las empresas que colaboraron en el taller de trabajo y que también nos brindaron información. Muchas gracias a la Subsecretaría de Pesca y al Servicio Nacional de Pesca por la información y el financiamiento y a algunos académicos que colaboraron con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, Margarita. Ahora, para finalizar, les pido por favor un minuto para proceder a la sección de respuestas a sus preguntas. Gracias. Hola. A continuación comenzamos con las preguntas que nos llegaron vía correo electrónico. La primera pregunta es para Morín y dice lo siguiente: ¿el Estado está pensando en generar incentivos para el uso de tratamientos no farmacológicos? Bueno, sí, muchas gracias por la consulta. La verdad es que hemos estado trabajando en este tema y
la intención efectivamente de avanzar en asociados a la realización de tratamientos no farmacológicos. Esto básicamente tiene que ver con, hemos estado evaluando y es un trabajo que vamos a seguir realizando y que tiene que ver con lo que nombraba Margarita en las últimas láminas que mostró y que tiene que ver con una posibilidad de excepción de pérdida. Y que estén asociadas, esta excepción o parte de la excepción podría estar asociada a las mortalidades que se generen en aplicación de los tratamientos no farmacológicos. Es algo que vamos a evaluar, estamos trabajando, nos parece que el tener herramientas terapéuticas adicionales que permitan disminuir el uso de productos químicos que sean vertidos directamente al ambiente y que por ende tengan un efecto tal vez no deseado tanto en los peces como en el medio ambiente, es una preocupación para nosotros como autoridad sectorial y estamos trabajando y por supuesto que necesitamos de la colaboración de la industria para poder salir adelante. Y este proyecto se enmarca precisamente en la recopilación de la información que necesitamos para la toma de decisiones. Por tanto, sí estamos considerando el propiciar y desarrollar y nos lleven a tratamientos que sean más sustentables. Perfecto, muchas gracias por tu respuesta, Mori. Ahora una pregunta para Sergio. Dice lo siguiente: de la revisión de normativa internacional, ¿qué destacarías y qué crees que se podría implementar en Chile? Sí, hola, buenos días de nuevo. Mira, yo creo que hay dos cosas que son súper interesantes. Una tiene que ver con lo mismo que estaba conversando Morín y la pregunta que le hicieron a Morín, los incentivos para justamente implementar los tratamientos no farmacológicos, como lo que vimos en Noruega, donde se habla de un permiso verde que está asociado a darles más facilidades o cambiar los umbrales de cargas de parásitos cuando se están implementando estos tratamientos. Pero lo que quizás más me llamó la atención y que de todas maneras podría implementarse en Chile tiene que ver con el involucramiento del estamento científico en las decisiones que tienen que ver con el uso del tratamiento in situ. Y no solo en el momento de la aplicación, sino que en el momento del registro y en el momento de la validación de la autoridad formal para efectos de que ese tratamiento ya quede absolutamente disponible en el mercado. Esto lo vimos tanto en Islas Faroe como en Noruega. Irlanda también y Escocia también tenían comités científicos asesores, Canadá también tenía un comité científico asesor que participan en todo el proceso, más allá de los procesos técnicos y normativos que tiene el registro y la generación de estos tratamientos. Sabemos que en Chile eso es un proceso en que solo interviene el generador del invento o el distribuidor del producto con la autoridad respectiva, que en este caso es SAC en Chile, donde se presentan dosieres. No obstante, no existe un cuerpo colegiado externo objetivo que pudiese participar en ese proceso. Yo creo que eso es algo que debería ser implementado, que yo creo que sería un plus tremendo para la validación que pudiesen tener esos tratamientos, tanto los que se están generando de manera retroactiva quizás, como los que se pudieran utilizar y generar en el futuro. Perfecto, muchas gracias Sergio por tu respuesta. Ahora una pregunta para Margarita. ¿Por qué en el estudio se consideró el peróxido como tratamiento no farmacológico, siendo que se encuentra autorizado como tratamiento farmacológico? Muchas gracias, Felipe. La verdad que dentro y en el contexto del estudio se determinó que se utilizara el peróxido o se considerara el peróxido de hidrógeno como tratamiento no farmacológico debido a un poco a la biología del mecanismo sobre el parásito. Como les comenté en la presentación,
la molécula de peróxido finalmente lo que hace en el parásito es un efecto más bien mecánico, con ruptura de las membranas, por ejemplo, o la estructura, perdón, de los sacos ovígeros, como estaba en el trabajo de Jaramillo, en donde se ven estas perforaciones y que efectivamente después provocan un tema ahí de interrupción de la fecundidad. Y también, por otra parte, esta incorporación de burbujas en el interior del parásito, que es lo que finalmente le provoca la afectación, digamos, y en algunos casos la mortalidad. Entonces, no es un efecto como, como el determinado, por ejemplo, para una sametifos, que es más bien neurotóxico, y es netamente mecánico, y por eso muchas veces el parásito sí puede sobrevivir, y aparte también tiene la capacidad de recuperarse. Entonces te fijas que es algo momentáneo y más bien físico, y por ende es ahí donde como la biología pura, digamos, permitió identificarlo como un tratamiento no farmacológico para este estudio en el cual estuvimos trabajando. Eso. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta para Margarita. ¿Cuáles serían las proyecciones en investigación relativas a los tratamientos no farmacológicos? Sí, mira, es una muy buena pregunta, sobre todo para gente como nosotros que en realidad nos dedicamos a hacer investigación. Una de las cosas interesantes que logramos identificar durante el estudio fue que efectivamente para algunos de los tratamientos no hay un gran desarrollo, digamos, a nivel científico respecto de los efectos en bienestar animal, que yo entiendo que a la industria y al Estado les preocupa enormemente, y, por ejemplo, en temas de variables ambientales. Se entiende que, por obviedad, muchos de los tratamientos sí corren con este tipo de evaluaciones, pero esa efectivamente no está ampliamente disponible. Entonces, la idea, y que es lo que identificamos nosotros como investigadores, es que hay que tomar un poco la rienda y generar esta información de que sea más bien de índole de distribución masiva, como son, por ejemplo, trabajo científico en revistas, con revisor de comités científicos, etc. Además, que lo que también me llamó mucho y poderosamente la atención, es que del taller que se realizó con gente de industria, ellos mencionaron que es un incentivo que se generen estas líneas de investigación, digamos, que se ahonden y se profundicen en aquellos aspectos que existen brechas, y que ¿cómo se llama? Que finalmente se contribuya y que gran parte de los investigadores pudiéramos tener acceso, y no solamente nosotros, sino que también el público en general. Así que por esa parte siento que el interés está de todas las partes, así que se genera esta instancia. Ahora que ya se generó este estado del arte, sabemos medianamente qué es lo que son los pasos que podríamos seguir desde nuestra vereda, digamos, y creo que fue un muy buen resultado justamente que se haya identificado esta brecha. Muchas gracias. Bueno, con esta última respuesta damos por finalizado este taller. Le reitero que las preguntas pendientes serán contestadas vía correo electrónico. Muchas gracias por el interés y nos vemos en una próxima ocasión.